Muy buenas noches. Hoy es martes 19 de enero, son las 7 de la noche y unos minutos aquí en Bogotá. Gracias a todos los colegas que nos acompañan en el primer club de lectura del año 2021. Gracias a los colegas que se conectan de aquí, de Colombia, de Guatemala, de Ecuador, de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela. Y si omití algún país, perdóneme por favor. Gracias a los 77 colegas que están ahora conectados. Vamos a comenzar con la lectura de una norma bastante extensa porque es un tema muy delicado y son las partes vinculadas o las partes relacionadas. Siempre con las partes relacionadas hay que tener escepticismo. Siempre hay que pensar, lo dice la norma, en que pueden salir mal, en que pueden tener no muy buenas relaciones, en que pueden, si salen bien, pues no hay ningún lío. De hecho, si las partes vinculadas están correctamente reconocidas, reveladas, medidas las transacciones, pues no hay necesidad de utilizar esta norma. Esta norma trata sobre las transacciones entre las partes vinculadas. Y por partes vinculadas, pues hay un sinnúmero de partes que pueden intervenir en muchos negocios. La norma va a hacer una definición sobre cuáles son las partes vinculadas, que entiende la NIA por partes vinculadas y hace también un paralelo con la NIC 24 y dice, mira, partes vinculadas en algunos marcos pueden entenderse de esta manera. Sin embargo, las partes relacionadas tienen riesgo. No diría pueden tener riesgo, sino tienen riesgo. Y el riesgo es que las transacciones no se midan correctamente, que se omitan los controles, porque son parte de una familia. De alguna manera hay un control, hay un interés, hay decisiones. Y eso puede hacer que ciertas transacciones no estén correctas o ni siquiera estén dentro de los estados financieros. Entonces la tarea que impone la NIA 550 es, Daniel, vaya con mucho escepticismo a mirar primero cuáles son las transacciones que tiene la entidad. Las transacciones que pueden ser partes relacionadas o que no pueden ser. La primera que va a imponer la norma es la tarea de conocimiento de la entidad, de conocimiento a ver si existe o no una transacción relacionada. Por supuesto, la norma también va a decir, solicite un listado de las transacciones y de las partes vinculadas. O también vaya con escepticismo porque pueden omitirle ciertas transacciones, ciertas partes relacionadas. Entonces vamos a comenzar con la lectura de los elementos que componen la NIA 550, 32 hojas de esta norma. Vamos a leer la mitad en este club de lectura. Empecemos con el párrafo número 1. Dice, esta norma internacional de auditoría NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y a las transacciones. Y esta primera pausa hay que hacerla, porque una cosa son las relaciones y otra cosa son las transacciones. Lo primero que va a decir la norma es, necesitamos el conocimiento de todas las relaciones entre partes vinculadas, entre partes relacionadas. Y una vez conozcamos el listado de las controladoras, de las subsidiarias, de los que hacen parte de los otros negocios conjuntos, una vez conozcamos ese listado de las transacciones, perdón, de las relaciones, vamos a conocer, a intentar conocer las transacciones. Entonces son dos momentos: conocer las relaciones y luego conocer las transacciones. Sigue diciendo, con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla la aplicación de la NIA 315, la 330 y la 240, tres poderosas normas. La NIA 315 habla de riesgos. Entonces, lo que quiere esta norma es, vamos a mirar las relaciones y las transacciones desde el punto de vista de los riesgos. Recuerde que cuando se llega a una entidad y cuando se comienza a conocer la entidad, la tarea de la NIA 315 en su orden es
cuáles son los potenciales riesgos, cuáles son las transacciones, cuáles son las decisiones, cuáles son los contratos, cuáles son los convenios, cuáles son los vínculos, cuáles son los activos que se traspasan, para mirar si hay algún tipo de riesgo en esas transacciones, en esas relaciones y en esas transacciones. Entonces la NIA 315 y el orden que va a llevar toda la auditoría bajo NIES es, antes de que comience identificando incorrecciones, hallazgos, comience identificando riesgos. Entonces, aquí va a decir, tenga el listado, mire las transacciones e identifique posibles riesgos. Pero más adelante la norma va a decir, Daniel, mira, no sé si hay unos riesgos, pero actúe con mucho escepticismo. Creo, es el mensaje que le oigo a la norma. Creo que en las transacciones relacionadas siempre va a haber riesgo. Siempre va a haber una posibilidad de que se burle un control, de que una transacción se dé por un valor menor o mayor al valor razonable, por ejemplo. Que un activo se venda a un precio mayor o a un precio menor. El mensaje de la norma es, siempre va a haber un riesgo, sin embargo, identifíquelos. Y luego responda adecuadamente a esos riesgos, que es la NIA 330. Entonces, identifica el riesgo, identifica la posibilidad, identifica esa transacción que usted no entiende, ese convenio, ese contrato, ese traspaso, esa devolución que no comprende. Y eso toma el nombre de riesgo. Y luego, en el hilo conductor de la norma, entonces, una vez tenga eso que no comprenda, esa relación que no está revelada, esta empresa que sea inusual o ese activo que sea inusual, entonces empiece a hacer procedimientos de auditoría o responder al riesgo que llama la norma. Y adicionalmente, entre riesgo, que es 315, y responder al riesgo o procedimiento de auditoría, que es la 330, se añade la NIA 240. La NIA 240 tiene que ver con fraude, con intención. El fraude es la intención de que alguien en transacciones entre partes relacionadas pueda omitir o pueda utilizar una empresa para cierto propósito, propósito ilícito, propósito ilegal. Entonces, la NIA 240 siempre va a hablar de la intención y va a hablar del fraude. Entonces, estas normas, todas, hacen una sinergia y en la introducción me dicen, Daniel, mira, primero vaya mirando los potenciales riesgos. Lo que no entienda, llámelo riesgo. Y luego obtenga evidencia, que es la NIA 330. Todo eso bajo el ojo de la intención. Ojo que aquí puede haber intención de no mostrar, de quitar, de utilizar, de mostrar a conveniencia. Todo eso me va a decir la norma más adelante. Sigue diciendo, en relación con los riesgos de incorrección material asociados con las relaciones y con las transacciones con partes vinculadas. Claro que pueden haber hallazgos, como lo llama la norma, claro que pueden haber incorrecciones materiales. Hay unas muy malas prácticas en muchos países utilizando las partes vinculadas o las partes relacionadas. Eso es lo que dice este párrafo número 1. Pero luego hay una interesante introducción en el párrafo número 2 y empieza a hablarme al oído esta norma y empieza a susurrarme y a decir, Daniel, ojo con los siguientes comportamientos. Yo los he identificado en el mundo y estos son comportamientos que dejan ver que una transacción entre una parte relacionada puede tener un riesgo y puede estar mal. Dice el párrafo 2. Muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen en el curso normal de los negocios. Es cierto, ya en muchos países es bastante normal que 2 o 3 empresas sumen sus fuerzas para atender a más clientes, para llegar, para prestar más servicios, que se integren. Listo, eso es normal, dice hasta aquí el párrafo número 2. Y luego sigue diciendo, en tales circunstancias, puede que no impliquen un mayor riesgo de incorrección material. Claro, si todo está normal, si las transacciones entre partes vinculadas o partes relacionadas se dan en un ambiente ético, en un ambiente normal, pues no hay lío, está diciendo la niña, no hay lío. Mira, en tales circunstancias puede que no impliquen un mayor riesgo que transacciones similares con partes no vinculadas. La idea es
que las transacciones con partes vinculadas se parezcan, es el ideal de la norma, a las transacciones con partes no vinculadas, o sea, con independencia mutua. O sea, que hacer una venta con una parte relacionada, con una parte vinculada, con una subordinada, sea igual que hacerla con una parte independiente, con un comprador independiente, con un vendedor independiente. Ese es el ideal. Y claro, yo le digo, pues claro, Nia, ese es el ideal, ¿no? El ideal es que las transacciones se den en independencia mutua, se den por el valor razonable. Ese es lo que se pretende. Sin embargo, dice la norma, sin embargo, ese cuento color de rosa de que ojalá las transacciones fueran igual, no. Por eso nace esta norma. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas puede, en algunas circunstancias, dar lugar a mayores riesgos de incorrección material en los estados financieros que las transacciones con partes no vinculadas. Está diciendo, mira, ojalá todo fuera así, pero creo que hay más riesgo en las transacciones con partes vinculadas. Claro que sí. Por ejemplo, y empieza a poner 3 ejemplos para aumentar nuestro escepticismo. Y dice el primero, la primera viñeta, el primer punto va a decir, las partes vinculadas puede que operen a través de un extenso y complejo entramado de relaciones y estructuras, con el consiguiente aumento de la complejidad de las transacciones realizadas con ellas. Y hasta ahí yo no le veo problema, pues claro, se requieren más procesos, se requieren más procedimientos, se requiere más información, se requiere más personal cuando hay transacciones entre partes relacionadas. Claro que sí se requiere. Sin embargo, lo que quiere decir entre líneas la norma es, tenga cuidado con la complejidad, tenga cuidado con el entramado, tenga cuidado con lo extenso, tenga cuidado con lo difícil de entender, porque, y también la norma me susurra ahí entre líneas, porque ahí puede haber un riesgo de incorrección. En otras palabras, una posibilidad de hallazgo. Entonces, el primer elemento de que algo no va bien, de que puede ser un riesgo, es una transacción que no se entienda. Una empresa o una actividad que no se comprenda. Un convenio, un contrato que no se entienda. Que sea complejo de entender, y la complejidad por sí no es fraude, pero es una posibilidad de fraude. Claro, ¿por qué? Porque los que quieren hacer fraude con transacciones entre partes relacionadas no la van a poner fácil. No van a poner un contrato, no van a poner una transacción simple. Van a poner, van a intentar ocultar a través de muchas transacciones complejas ciertas ilegalidades, ciertos fraudes, ciertas intenciones de separarse de la norma. Así que lo primero que me dice la norma es, tenga cuidado con la complejidad, porque en la complejidad puede existir la posibilidad de un fraude. Lo segundo es, los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar o resumir las transacciones y saldos pendientes existentes entre una entidad y las partes vinculadas a ellas. Y es cierto, y es que en algunos casos, los sistemas de información no todos manejan el mismo sistema de información. A veces se adquieren entidades y no tienen el mismo sistema de información. Y los fraudulentos pueden aprovecharse de que esos sistemas de información son ineficaces, son fáciles de vulnerar. Es fácil colocar una transacción en 1980 como en 2006, como en 2050. Entonces, la norma me está advirtiendo, me está diciendo, Daniel, tenga cuidado porque algunas transacciones, algunas partes relacionadas, que no la hemos definido, lo vamos a definir más adelante en el orden de la norma. Tenga cuidado porque esa vulnerabilidad en los sistemas de información pueden ocultar transacciones fraudulentas. Y sigue diciendo el párrafo número 3. Las transacciones con partes vinculadas puede que no se realicen en condiciones normales de mercado. Esa es la mayor preocupación de esta norma. Por ejemplo,
es posible que algunas transacciones con partes vinculadas se efectúen sin una contraprestación. Y es que hay tantas malas prácticas o tantos ejemplos de malas prácticas que, claro, se vende, se compra, se factura, pero realmente no se prestó el servicio. O se presta el servicio, pero no hay una contraprestación. Porque no, es que esa parte relacionada no podemos cargarle más gastos. Es porque esa es la de mostrar. Es porque esa parte relacionada no puede exceder cierto tope, cierto límite de gastos. Entonces, claro, la mayor preocupación de la norma es, como están en familia, como las transacciones entre partes relacionadas están en familia, pues puede que no se realicen las transacciones, las ventas, las compras, los gastos, los pasivos, los activos no se reconozcan en condiciones normales de mercado. Mira, y llevémoslo a nuestra familia. En muchas ocasiones, en nuestra familia, pues cuando vendemos o cuando compramos con mi hermano, con mi primo, con mi mamá, pues puede ser que le bajemos un poco al precio. O al contrario, que le subamos. La preocupación de la norma es difícil. Si usted le vendiera, por ejemplo, a alguien del otro lado de la ciudad, ¿le vendería al mismo precio? Esa es la gran preocupación de la NIA 550 y lo que quiere evitar, que las transacciones no se realicen a las condiciones o al valor razonable. Luego dice el párrafo número 3. Dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, y tiene toda la razón la norma, hay una relación de dependencia. Esa relación de dependencia toma tres nombres, tres apellidos. ¿Sí? Esa relación de dependencia se llama control o control conjunto o influencia significativa. ¿Sí? Entonces, claro, esa relación de dependencia hace que tal vez no seamos lo suficientemente exigentes, por ejemplo, en los controles con otra, comparado con otra empresa, que se hiciera la transacción con otra empresa. Entonces, hay una relación de dependencia. Hay algún conocimiento, tal vez hay algún interés. Entonces dice, dado que las partes vinculadas no son independientes entre sí, muchos marcos de información financiera, y aquí es interesante saber que las NIAs no es el marco para auditar NIF en todos los casos. Las NIAs sirven para auditar cualquier marco, llámese NIF plenas, llámese NIF pymes o adopte cualquier nombre. Lo que está diciendo aquí la norma es muchos marcos y me sorprendo, ¿no? Diciendo, pero perdón, es que las NIAs no son para auditar las NIF. Déjeme decirle que no. Las NIAs son para auditar una amplia variedad de marcos, por no decir que todos los marcos existentes. Llámese NIF pymes, llámese NIF plenas o llámese marco local. Imaginemos un país que no ha adoptado las NIF. También la NIA es válida y también la NIA sirve para auditar esos marcos. Así que dejemos ese comentario ahí subrayado. Entonces, muchos marcos de información financiera establecen requerimientos específicos relativos a la contabilización y a la información a revelar en el caso de relaciones, transacciones y saldos con partes vinculadas. Claro, aquí tenemos NIC 24, información a revelar entre partes relacionadas. Y la NIC 24 hace un esbozo interesante sobre, primero, lo que es una parte relacionada y cuál es la obligación de la empresa que presenta la información de revelar las transacciones y de revelar cuáles son las relaciones entre partes relacionadas. Entonces, un tema interesante de esta norma, y es que pensaba yo, que cuando se habla de transacciones, cuando se habla de partes relacionadas, siempre se habla de empresas. Y no, cuando se lee con calma la norma, se está hablando que las partes relacionadas pueden ser o bien empresas o personas que ejerzan algún tipo de relación. Y recuerda el nombre que recibe aquí la relación. Recibe tres apellidos. O control, o control compartido, o influencia significativa. ¿Sí? Entonces esas partes relacionadas
van a estar más estrechas dependiendo del apellido. Si se habla de control, la relación es más estrecha. Las decisiones de quien ejerce control son más directas. Cuando se habla de control conjunto, control compartido, sí, control conjunto, bueno, no tengo esa libertad, ¿sí? Y cuando se habla de influencia significativa, se habla de un menor control. Yo intenté hacerlo alguna vez en una gráfica. Aquí está. Y voy a hacerlo nuevamente. Entonces, cuando se habla de transacciones entre partes relacionadas, se está hablando de alguna de estas tres elementos que está en pantalla, del azul o del verde o del amarillo. Entonces, cuando se tiene control, es porque se tiene un control amplio. Y ahí se trata de graficar o de informar que tener un control amplio es una inversión o tener una empresa del cual usted tenga participación del 80%, del 80 al 100. Pues usted toma todas las decisiones, no hay nadie que se le enfrente. ¿Sí? Pero ya cuando tiene control conjunto, en esta gráfica está desde el 50 al 70, ahí ya usted no puede hablar muy fuerte porque alguien le va a hacer contrapeso, ¿sí? Porque ahí hay fuerzas que le hacen contrapeso, arriba no le hacen tanto contrapeso. Y el otro apellido que recibe la transacción entre partes relacionadas es la influencia significativa. Entonces ahí usted ya habla un poco más bajo, porque usted no puede hablar muy fuerte, porque usted no puede tomar todas las decisiones, porque usted tiene una participación entre el 20 y el 49, digámoslo aquí en esta gráfica. Esta gráfica no pretende reemplazar el estudio de la NIC 24 ni de las otras normas, ni de la NIF 11, ni de la NIF 10, ni de la NIC 27, ninguna de ellas. Simplemente es para mostrar que cuando se habla de transacciones entre partes relacionadas, hay que identificar y el auditor ahí tiene debe tener el juicio profesional para decir, ¿estamos frente a alguien que tiene control? ¿Una transacción entre partes relacionada con una empresa que tiene control? ¿Tenemos control conjunto o que tiene influencia significativa? Claro, ¿dónde va a estar la mirada del auditor? En las que tienen amplio control, en donde yo ejerzo el 90% de la participación. Ahí usted toma decisiones. Ahí si usted le dice, envíeme unas facturas, factúreme esto que no existió, regáleme unos gastos que es que necesito para los impuestos, así, regáleme unos gastos. Como usted habla tan fuerte, como tiene del 80 al 100, pues entonces el auditor debe tener un poco más de escepticismo en ese caso. Y el escepticismo debe mantenerse, pero es menor a medida que ese control es compartido y que es una influencia significativa. Pero volvamos a la norma. Entonces, dice la norma, estábamos aquí en el párrafo número 3. Ok, que algunos marcos establecen los requerimientos. Claro, aquí tenemos el marco que establece los requerimientos. Así es. Dice enseguida el punto. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca dichos requerimientos, el auditor tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder los riesgos de hallazgo importante debido a la contabilización o revelación inadecuadas por parte de la entidad, de conformidad con los requerimientos del marco, de las relaciones, transacciones o saldos con partes vinculadas. Lo que le está diciendo la norma es, yo no sé qué marco está utilizando usted en su país, pero si hay un marco, por favor, hágale procedimientos de auditoría para ver si se revela lo que dice la norma que debe revelarse. Hágale procedimientos para ver si se contabiliza como dice la norma del marco que debe revelarse. Eso es lo que está diciendo el párrafo número 3. Luego dice el párrafo 4. Aún en el caso de que el marco de información financiera, establezca requerimientos mínimos o no establezca ningún requerimiento, y esto me sorprende, porque hay marcos donde no debe existir una norma para transacción entre partes relacionadas. Recuerde, las NIAs son para auditar cualquier marco de información financiera.
Por eso, aquí no se llama, aún en el caso en que la NIF, sino utiliza un nombre genérico, marco de información financiera. Aplicable, establezca requerimientos mínimos o no establezca ningún requerimiento, por favor. Entonces, lo que está diciendo la norma es, si establece o no establece, hágame lo siguiente, si es tan amable. Y sigue diciendo, por favor, obténgame un conocimiento suficiente de las relaciones y de las transacciones entre partes relacionadas. Entonces, si hay un marco, por favor, conozca suficientemente las relaciones y las transacciones entre partes relacionadas. Y con su evidencia, por favor, dígame lo siguiente. Logran la presentación fiel en el caso de marcos de imagen fiel y no inducen al error en el caso de marco de cumplimiento. Entonces aquí hay que hacer otra pausa y hacer un breve comentario sobre lo siguiente. Y es, hay dos clases de marco en el mundo, marcos para preparar estados financieros o para preparar información financiera. Y están los marcos de imagen fiel y están los marcos de cumplimiento. En general, América o Centroamérica y América Latina utilizan marcos de imagen fiel como NIF, ¿sí? Y un poco más al norte, se utilizan marcos ya de cumplimientos. ¿Cuál es la diferencia entre un marco de imagen fiel y un marco de cumplimiento? Que el marco de imagen fiel va a permitir la separación. Entonces el marco de imagen fiel dice, si usted tiene mejor información que logre mostrar mejor la realidad de la empresa, sepárese. Eso sí son casos excepcionales, raros, pero sepárese de la norma. En otras palabras, quien permita la separación será un marco de imagen fiel. Vamos a hacer aquí el comentario. Marco de imagen fiel. En otras palabras, el marco de imagen fiel son las NIF. En muchas normas se va a dar la oportunidad de decir, mira, si usted logra revelar mejor, si logra presentar mejor, si logra medir mejor, por favor, hágalo. Entonces, cuando se da esa posibilidad, se está hablando de un marco de imagen fiel. Pero cuando no se da esa posibilidad y se habla del cumplimiento, y cuando se habla del cumplimiento, generalmente, se habla de marcos muy robustos, marcos que tienen reglas, no principios. Aquí olvidé el comentario. Este marco NIF, el marco que permite separación, habla de principios. Y este marco de cumplimiento habla de reglas. Entonces estos marcos son robustos porque las reglas necesitan volumen. Entonces una norma como la NIC 24 podrá tener 200 o 300 hojas. Nótese que esta norma nada más tiene 16 hojas para hablar de la revelación de las transacciones entre partes relacionadas, y quítele la parte final y quítele la introducción y la tabla, que quedarán 10 hojas. Entonces, la NIA intenta decir, mira, si usted está en un marco de imagen fiel como nosotros, o si usted no está en un marco de cumplimiento como por ejemplo US GAAP y todos los estándares de contabilidad americanos, entonces quiero que por favor, si esos marcos se establecen o no, independiente de eso, me ayuden a ver que las transacciones se presentan fielmente, se presentan adecuadas. Y en los marcos de cumplimiento, quiero que me digan que no hay error, porque el marco de cumplimiento son reglas. Haciendo una similitud, el marco de cumplimiento podría ser nuestras normas fiscales, nuestras normas de impuestos. Ahí son reglas, ahí hay que hacer, hay que cumplir. Y no es que la administración de impuestos o servicio de rentas internas le diga, mira, si logra una mejor presentación de este impuesto, pues sepárese de esta norma tributaria, de esta norma fiscal. Eso no lo dice. Entonces, eso sería una similitud a un marco de cumplimiento. Independiente si usted está en un marco de imagen fiel o de cumplimiento, ayúdeme, por favor. Y entonces la norma va a colocar ejemplos interesantes en estas guías que están aquí, A1, A2, A3, que vamos a leerlas inmediatamente para no perder la consonancia. Entonces, dice,
Un marco de información financiera aplicable que establece unos requerimientos mínimos con respecto a las partes vinculadas es aquel que define el significado de parte vinculada. Nosotros tenemos un marco que define qué es una parte vinculada. Pero confiere a dicha definición un alcance sustancialmente más restringido que la definición indicada en el apartado 10b2. No hemos leído el apartado 10b2, así que no sé de qué me está hablando. Lo único que me dice es, mira, si usted tiene un marco que define qué es una parte vinculada, pues utilícelo para auditar, para comparar, para contrastar lo que usted está encontrando. De forma que el requerimiento establecido por el marco de revelar información sobre relaciones y transacciones con partes vinculadas sería aplicable a un número sustancialmente menor de relaciones y transacciones con partes vinculadas. Lo que está queriendo decir esta guía es, mira, si hay un marco que le define, pues mejor, porque si no le definen qué es una transacción con una parte vinculada, si no le definen qué es una parte vinculada, entonces vamos a imaginar qué parte vinculada son los stakeholders, por ejemplo. Entonces, los clientes, los proveedores, no, eso no. No es ese tipo de vínculo, ¿no? No es ese tipo de relación comercial, es un tipo de relación comercial un poco más estrecha, un poco más cercana. Por eso la norma está diciendo, mira, ojalá hubiera una definición, porque si hay una definición, ya usted va a la fija con lo que podría ser una transacción entre partes relacionadas. Luego hace un comentario sobre los marcos de imagen fiel y sobre los marcos de incumplimiento. Vamos a leer el de imagen fiel, que es el que nos interesa porque estamos hablando de NIF. Dice, en el contexto de un marco de imagen fiel, las relaciones y transacciones con partes vinculadas pueden hacer que los estados financieros no logren la presentación fiel. Claro, algunas transacciones entre partes vinculadas, y ahí va a poner un ejemplo, una norma muy interesante, pueden hacer que no se presente fielmente la información. Lo que está queriendo decir, mira, como un marco de imagen fiel establece principios y no establece reglas, entonces ahí ellos como que tienen libertad, ¿cierto? Para pensar que es una parte relacionada. Entonces, tenga cuidado con eso, me advierte la niña en esta guía. Dice, por ejemplo, la realidad económica de dichas relaciones y transacciones la realidad económica de dichas relaciones y transacciones no quede adecuadamente reflejada en los estados financieros. Entonces ese es el miedo de la norma, que no reflejen la realidad, que no sea fiel a la realidad. Entonces dice, puede que no se logre la presentación fiel, por ejemplo, cuando la venta de un terreno, esto es un ejemplo de la norma, o inmueble por la entidad a un accionista, nótese, la empresa le está vendiendo a un accionista, una parte vinculada, tiene control, tiene influencia significativa, imagino, no sé quién es, pero no sé si el accionista es mayoritario o minoritario, pero tiene un apellido. Si es accionista o tiene control conjunto, o al menos ejerce una influencia significativa, si es un accionista, no le dicen si es mayoritario o minoritario. Entonces, le venden un terreno a él. Claro, entonces la norma me obliga a pensar mal. En el mejor de los casos, yo pensaría, pues la empresa le vende el terreno al accionista, ¿y por qué valor se lo va a vender? Pensando bien, digo, pues al valor razonable, se lo va a vender al valor razonable. Claro que sí. La norma dice, no, Daniel, mira, no sea ingenuo. El riesgo es que ese inmueble un accionista que ostenta el control a un precio superior o inferior al de su valor razonable o de mercado, se haya contabilizado como una transacción que da lugar a una pérdida o un beneficio para la entidad, cuando en realidad puede tratarse de una aportación o devolución de capital o el pago de un dividendo. En otras palabras, si le venden un terreno a un accionista, lo ideal es que esté al valor razonable y que se comporte como una venta, ¿no? Y que no lo intenten disfrazar, primero, por un valor diferente. Y segundo, que no lo intenten disfrazar como
Ah, es un aporte, es una devolución del capital. Ah, no, con este terreno le estamos devolviendo, le estamos pagando los dividendos correspondientes. Entonces, claro, todo ese montón de situaciones que pueden pasar aquí puede hacer que no se cumpla la fidelidad que quiere este marco de imagen fiel. Y luego dice marcos de cumplimiento, que son los marcos que establecen reglas. En el contexto de marcos de cumplimiento, pues va a ser un poco más, llamémoslo así, sencillo, porque el marco impone reglas. Entonces dice, en el contexto de un marco de cumplimiento, perdón, la conclusión de si los estados financieros inducen al error, o sea, están bien o mal, como se menciona en la NIA 700, debido a las relaciones y transacciones con partes vinculadas, depende de circunstancias concretas del encargo. Entonces eso ya va a depender de lo que diga la regla, de lo que establezca el marco. Por ejemplo, incluso en el caso de la falta de revelación de la información en los estados financieros en relación con las transacciones con partes vinculadas, sea conforme al marco, y las disposiciones legales o reglamentarias, los estados financieros podrían inducir al error si la entidad obtuviera una parte sustancial de sus ingresos de transacciones realizadas con partes vinculadas y no revelara este hecho. ¿Qué quiere decir este párrafo que está aquí? ¿Cómo le parece que hay un marco de cumplimiento? Y ese marco establece reglas. Vamos a imaginar una transacción estrechísima y abundante con una parte relacionada. Entonces hay una parte relacionada con el que tenemos el 90% de los ingresos. Dice, hay una parte sustancial de sus ingresos. Entonces, imaginemos que el marco no diga nada al respecto. El marco de cumplimiento no establezca una regla. Se debe revelar si hay transacciones con partes vinculadas y estas son significativas. Imaginemos la regla ahí, pero no hay ninguna regla. Entonces la norma va a decir, no, pues ahí sí difícil, porque imagino yo que el marco de cumplimiento tiene todas las reglas. Todas las situaciones posibles están en el marco de cumplimiento. Entonces ahí va a ser bastante complejo. Daniel, imaginen que nos revelaron que el 90% de los ingresos viene de una parte relacionada. Un hecho que en NIF debe estar absolutamente revelado. Dice, no obstante, será extremadamente poco frecuente que el auditor considere que unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de cumplimiento inducen al error si en la aplicación de la NIA 210 el auditor ha determinado que dicho marco es aceptable. O sea, la norma va a decir, mira, si la regla no dice nada al respecto, pues complejo. Ahí no hay error, no pasa nada. Y muestra un poco más la diferencia entre un marco de cumplimiento y un marco de imagen fiel. En el marco de cumplimiento, usted no tiene la libertad para interpretar. Aquí le dice qué es lo que hay que hacer, como en un listado de chequeo. Ahí están las reglas. En cambio, en este hay un poco más de libertad. El ejemplo que quiere poner la norma es, así haya una situación que usted diga, claro que debe revelarse como esta parte sustancial, pero si no están las reglas, pues difícil. O sea, eso va a estar bien, porque no están las reglas. Ese es el comentario que quiere hacer la norma. Volvamos a la lectura, ya que leímos las guías A2, A1, A2 y A3. A1, A2 y A3. Dice el párrafo 5. Asimismo, el conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas es relevante para la evaluación por el auditor de la posible existencia de uno o más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, porque el fraude puede cometerse más fácilmente a través de las partes vinculadas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la norma. La norma está diciendo, mira, Daniel, ya no lo voy a hablar entre líneas, ya le voy a decir explícitamente. Hay una gran posibilidad de que exista fraude cuando hay transacciones entre partes vinculadas. Así que, ojo, abra bien los ojos cuando se enfrente a una subsidiaria, a una controlada, a un negocio conjunto. Tenga mucho cuidado porque ahí es más fácil, porque está entre familia. Bueno, gracias Norma, me lo ha dicho varias veces. Voy a tomar en cuenta esas sugerencias. Pero las sugerencias empiezan a ser ya consejos más prácticos. Y dice lo siguiente. Debido a las limitaciones inherentes, y aquí hay que hacer un pequeño comentario.
toda auditoría tiene tres limitaciones inherentes, ¿no? No estamos hablando de la auditoría de transacciones entre partes vinculadas. Estamos hablando de una auditoría, imaginemos que de una empresa que no tenga transacciones entre partes vinculadas. Y las limitaciones inherentes son tres. Y las limitaciones inherentes que vamos a mencionar a continuación están descritas en la NIA 200. Las limitaciones inherentes hacen que yo no pueda obtener seguridad absoluta. Entonces, debido a estas tres limitaciones, usted no puede dar seguridad absoluta. Está prohibido dar seguridad absoluta. La seguridad absoluta puede existir en una auditoría diferente, en un contexto diferente, pero en este contexto no existe la seguridad absoluta. ¿Por qué y cuáles son las limitaciones inherentes que usted y yo tenemos como auditor? Así que cuando un cliente nos exija, cuando un jefe nos exija, cuando una autoridad nos exija, oye, pero usted está absolutamente seguro de que esos estados financieros están correctos, está absolutamente seguro de que estas transacciones están bien, yo le digo, perdóneme, pero yo no estoy absolutamente seguro. Yo estoy razonablemente seguro. ¿Y por qué esa razonabilidad? Limitación número 1. Primero, el marco de información. Dice ahí, marco, la naturaleza del marco de información financiera. ¿Cuál es esa limitación? Mira, es muy difícil dar seguridad absoluta con un marco con principios. Qué complicado que es. Cuando no se definen cuáles son los activos y no se dice, mira, activos y cumple estas características, eso es un activo. Entonces, el marco de información financiera se presta para un sinnúmero de interpretaciones. Algunas subjetivas, algunas acomodadas. Y ahí es muy difícil dar una seguridad absoluta, bastante complejo. Limitación número 2 que todos los auditores tenemos, aparte del marco y de lo abierto que es el marco. Limitación número 2 que tenemos. Los procedimientos de auditoría que usted y yo hacemos, generalmente lo hacemos basados en muestras. Y rara vez lo hacemos basado en el 100%. Y cuando se habla de muestra, pues hay una limitación. Claro, yo estoy tomando una muestra, ¿no? Una parte de las cuentas por cobrar, una parte de los ingresos, una parte de los gastos. Y voy a auditar esa parte. Pero voy a opinar sobre todos los gastos. Voy a opinar sobre todos los ingresos. Voy a opinar sobre todos los cuentas por cobrar. Solo auditando una parte. Muy complejo, por eso usted no puede dar seguridad absoluta. ¿Quiere dar seguridad absoluta? Audite todas y cada una de las transacciones de la organización. ¿Sí? Y luego, la tercera limitación. Una auditoría es una actividad con ánimo de lucro. Y como es una actividad con ánimo de lucro, pues tiene un tiempo. Y el tiempo es el límite. Y el tiempo asociado a los costos, pues es el límite. Básicamente, los honorarios que cancelan los clientes son el límite, ¿no? Por supuesto que no hay que limitarse y que hay que dar un poco más y que hay que obtener toda la evidencia, pero las actividades de auditoría son actividades con ánimo de lucro. Y cuando hay ánimo de lucro, yo no puedo, y no se puede, si un cliente me paga un honorario, imaginemos de $1,000 al mes, pues no puedo prestarle un servicio de $3,000 al mes. Así quisiera. ¿Por qué? Porque, y entonces mi ganancia, mi utilidad. Las firmas de auditoría no son entidades sin ánimo de lucro, no son fundaciones, no son ONGs, tienen lucro. Y entonces una auditoría tiene un plazo específico, generalmente corto, y esto está cargado de limitaciones. En ocasiones nos decimos, oye, yo hubiera querido hacer un poco más, pero no puedo. Yo hubiera querido colocar a otra persona, traer un experto, pero hay un límite en costos. Entonces, para mencionar las limitaciones inherentes, aquí dice, debido a las limitaciones inherentes, existe un riesgo inevitable. Me gusta esa palabra. Un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones. En otras palabras, Daniel, mira, por lo que acabamos de mencionar y que está en la NIA 200, a usted se le pueden pasar cosas.
o se le van a pasar cosas, o hay un riesgo de que se le pasen ciertas cosas, ciertos pecados. ¿Sí? Y entonces uno dice, sí, claro, pues sí, si el marco es tan amplio, si da pie para tantas interpretaciones, si hay un costo y si yo utilizo muestras en mis procedimientos, pues claro, algo se me tiene que pasar. Y entonces esas son las limitaciones inherentes. Ahora, esas limitaciones, ¿por qué se mencionan aquí? Primero, porque aquí están más latentes, porque es más difícil, porque aquí nos estamos enfrentando a una familia de organizaciones, una familia que pueden taparse. Una frase que escuché aquí en Colombia, el tape-tape. Entonces, le puede tapar, le puede esconder, le puede ayudar. Mira que no vamos bien, mira que no, esta parte relacionada, esta subsidiaria no va bien. Es más, puede hasta liquidarse. Pues ayudémosle, que nos facture servicios, pero que no nos preste nada. Entonces va a ser más difícil y van a haber más limitaciones todavía. Va a ser más complejo. En otras palabras, va a haber más posibilidad de que se nos pasen cosas. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Dice, debido a las limitaciones inherentes, algunas cosas se le pueden pasar, Daniel. O, llamémoslo así, hay riesgo de que se le puedan pasar ciertas cosas. Incluso, aunque la auditoría se haya planificado adecuadamente con las NIAs. ¿Quién lo está diciendo? La misma NIA. Usted puede haber seguido las NIAs, Daniel, pero a usted se le pueden pasar cosas por las limitaciones que acabamos de ver. Y aún más en transacciones entre partes relacionadas, dice. En lo que se refiere a partes vinculadas, va a ser más grave, va a ser más difícil. ¿Por qué? Dice, porque los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones son mayores. Palabras bonitas esto. En otras palabras, la norma está diciendo, aquí va a ser más fácil que se le pasen cosas, más difícil obtener evidencia. ¿Por qué? Mira, Daniel, porque la dirección puede que no conozca la existencia de todas las transacciones y transacciones con partes vinculadas. Cuando leí esto, yo dije, no, espere, esto no puede ser. Pero pues en alguna empresa puede suceder que el director, el administrador, el gerente, pues no conozca la existencia de todas las relaciones. A mí se me hizo extraño, pues claro que él debe saber, pero tal vez sí, algún director, algún mando medio puede tener una empresa favorita, puede tener una empresa que le facture a cierto precio. Y sí, la dirección puede no conocer. Bueno, listo. Especialmente si el marco de información financiera aplicable no establece requerimientos al respecto. Bueno, afortunadamente tenemos en América un marco que sí establece definiciones para partes vinculadas. Y dice, las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades de colusión. La colusión es la posibilidad de que dos personas acuerden hacer daño, acuerden cometer un fraude, acuerden un ilícito. Entonces, claro, aquí es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay más oportunidad, porque en contabilidad puede estar correcto, pero en la realidad puede ser que no haya habido contraprestación. Puede haber un documento, pero en realidad no se prestó ningún servicio. Es más, puede haber un contrato, pero en realidad no se presta nunca un servicio. Entonces, la posibilidad de coludir, la posibilidad de que dos personas, de que dos empresas acuerden legalidad o apariencia de legalidad para una transacción fraudulenta va a ser mucho mayor. Eso dice esta viñeta de la norma. Y claro, más complejo, van a haber más limitaciones, se pueden ocultar más fácilmente. Pueden haber dos personas que acuerden una transacción entre partes relacionadas por debajo del precio y acuerden contabilizarlo correctamente o al menos en apariencia de correcto. Es lo que está diciendo y es la introducción recién de la NIA 550. Párrafo número 7. Por consiguiente, después de esta triste historia, está diciendo la NIA 550, después de este terror de que sea muy difícil detectar transacciones entre partes relacionadas, por consiguiente, en este contexto, ante la posibilidad de que existan relaciones y transacciones con partes vinculadas no reveladas, es especialmente importante la planificación y la ejecución de la auditoría con escepticismo profesional. Entonces,
luego de que nos da un terror tremendo la norma, que nos dice, Daniel, aquí hay más posibilidad de riesgo, hay más posibilidad de que se le pasen cosas. ¿Quién le puede ayudar? La clásica frase de nuestro héroe suramericano y centroamericano. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y la NIA invoca al único que puede ayudarnos en este contexto. ¿Y es quién? El escepticismo profesional. Entonces la NIA está diciendo, mira, Daniel, como la situación está complicada, como le pueden ocultar deliberadamente cosas, lo pueden ocultar a través de cosas que parecen legales. Amigo, aquí necesita acudir al que nos pueda ayudar. Y es el escepticismo profesional. Entonces su mirada debe ser una mirada crítica, una mirada de obtener evidencia hasta que realmente esté satisfecho con la evidencia que obtuvo. Entonces dice, los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad facilitarle al auditor la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados con las relaciones y transacciones con partes vinculadas y el diseño de procedimientos de auditoría que den respuesta a los riesgos. En otras palabras, está diciendo, lo que quiere esta norma es, uno, que usted identifique riesgos, posibilidades. Dos, ayudarle con procedimientos, con pruebas de auditoría. Yo le digo, listo, gracias, Norma. Vamos a empezar ahora sí con los objetivos y luego leemos un par de requerimientos. Entonces dice el párrafo número 9, objetivos. Los objetivos del auditor son, con independencia de que el marco de información financiera aplicable establezca unos requerimientos, esto me gusta, porque la norma nos está pegando a la NIC 24, ¿no? Dice, mira, si existe o no NIC 24 en su país, si hay o no una definición, yo le tengo mi propia definición, dice la NIAM. Interesantísimo. Coma, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con partes vinculadas para poder. Entonces, exista o no un marco, exista o no una definición, yo le voy a ayudar, ¿sí? ¿Y le voy a ayudar para qué? Primero, para ver si hay riesgo de fraude, si hay posibilidad, ¿sí? Entonces le voy a decir qué puede salir mal. Le voy a decir dónde hay posibilidad de riesgo, como lo que está diciendo la norma en los ejemplos. Dice, y si le venden a un accionista, y si, por ejemplo, coluden y se esconden entre ellos dos y acuerdan algo. Entonces, lo que está alimentando la norma es el escepticismo. Realmente el único que nos puede ayudar en este caso, el escepticismo. Porque cuando hay una transacción ilegal, cuando hay una transacción fraudulenta, incorrecta en los estados financieros, déjeme decirle que no va a ser fácil obtener evidencia. De que va a ser muy complicado. De que no va a estar en un acta, ¿no? Diciendo, mira, y entonces, pues vamos a contabilizarlo por el valor razonable, pero lo vamos a vender por el 60% menos. Por supuesto que eso no va a estar en un acta. Entonces, lo que va a decir la norma es, aquí necesitamos el escepticismo profesional en su máximo nivel. Máximo nivel, máxima potencia. Entonces, ojo a los riesgos de fraude, dice el objetivo 1, yo le voy a ayudar, y concluir, mejor dicho, obtener evidencia de que las transacciones entre partes relacionadas logran la presentación fiel, en otras palabras, que están correctas y adecuadas. Luego dice el objetivo número 2. Asimismo, en los casos en el que marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre partes vinculadas, como nuestro caso, la obtención de evidencia auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros. Nótese tres partes de las relaciones o de las partes vinculadas, perdónenme la redundancia. Uno, la identificación. Dos, la contabilización. Y tres, la revelación. Una tan importante como la otra. Entonces, vamos a comenzar por orden, dice la norma. Yo sé que usted, Daniel, está que se va a la contabilidad y va a mirar los terceros y va a mirar las transacciones que usted diga, oye, pero esto es extraño, esto no está por el valor razonable o esto está por un valor inferior o esto ni siquiera está. Quiere ir a la contabilidad, pero lo primero, ¿cuáles son las partes vinculadas?
¿Cuáles son las partes relacionadas? Para saber cuáles son, pues debo preguntarlas. Y cuando usted ya sepa cuáles son las partes vinculadas, pues puede rastrearlas a través de la información financiera, a través de la contabilidad, a través de los terceros. Una vez usted tenga un número de identificación, un número tributario, usted puede hacer un rastreo. Entonces, por eso la identificación, contabilización y revelación. Entonces, arrancan las definiciones. Vamos a ver qué es una transacción entre parte relacionada según la NIA. Dice, a efectos de esta NIA, los siguientes términos tienen estos significados y con esto cerramos con las definiciones y alcanzamos a ir un poco a los requerimientos, al primer requerimiento. Dice la primera definición, transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Ese es el sueño. Claro, que las transacciones entre partes relacionadas se hiciesen como si hubiese independencia mutua. Complejo, pero pues allá tenemos que apuntar una transacción realizada entre partes interesadas, no vinculadas y que actúan en forma independiente entre sí y persiguiendo cada una sus propios intereses. ¿Sí? Eso es, mejor dicho, una compra y venta entre alguien que no es familia, no se conoce. Entonces es una transacción de independencia mutua. Ahora bien, la definición de parte vinculada para la norma. Dice, parte vinculada. Una parte que es, dos puntos, una parte vinculada tal y como se define en el marco de información financiera aplicable. Entonces, pues hay una definición. ¿Sí? Y hay una definición compleja en la NIC 24. Sin embargo, yo le digo, ay, Norma, la verdad es que la NIC 24 trae una definición bastante compleja, ¿no? Y tiene categorías en partes vinculadas por personas y por empresas, y hay como unas 20 categorías o posibilidades de parte vinculada. ¿Por qué no me regala una definición? Entonces la norma me oye y me dice, en el caso de que el marco aplicable no establezca requerimientos mínimos al respecto, aquí se la voy a dar. Una parte vinculada es una persona u otra entidad, coincide con lo que dice la NIC 24, que ejerce control o influencia significativa. Nótese que aquí no se menciona lo de control conjunto e influencia significativa. Aquí se dice de una vez, ¿no? De una vez. Influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios. Entonces, claro que puede ser una persona o claro que puede ser una entidad que ejerce control o influencia significativa. Dice, otra entidad sobre la cual la entidad que prepara ejerce un control. Entonces, ojo, aquí le ejercen control y aquí él ejerce control. Entonces, claro, la parte relacionada puede ser donde yo sea el que ejerza control, que tenga el 95% de participación y hable muy fuerte. Y hablo tan fuerte que todo el mundo, que el que tiene el 5% calla, porque yo tengo el 95%. O puede ser al contrario. Tienen sobre mí una influencia significativa o un control y hablan muy fuerte sobre mí. Entonces, o bien la empresa ejerza o ejerzan sobre ella control o influencia significativa. Dice, u otra entidad que esté bajo el control común de la entidad informante a través de. Entonces, el control común pueden ser derechos de propiedad, propietarios que sean familiares próximos, personal clave. No obstante, las entidades que estén bajo control común de un Estado, bueno, hay un comentario para otro contexto. Y terminamos con el último requerimiento, con la última parte de esta norma, que es el primer requerimiento. Y con eso cerramos este club de lectura agradeciendo su tiempo y siendo respetuoso del tiempo. El primer requerimiento va a ser, en el orden que hemos visto, la identificación de las partes relacionadas. Esa va a ser el primer trabajo, identificar y luego mirar si hay riesgo.
¿Listo? Entonces vamos a identificar cuáles son las partes relacionadas. Como parte de los procedimientos de valoración del riesgo y las actividades relacionadas que requiere la NIA 315 y la NIA 240, requieren que el auditor lleve a cabo durante la realización de la auditoría lo siguiente: ejecutar procedimientos de auditoría y actividades relacionadas indicados en los apartados 12 y 17, con el fin de obtener información relevante para la identificación de los riesgos de incorrección material asociados con las relaciones. Este primer párrafo va a decir, mira, ¿para qué vamos a tener el listado, los nombres, los apellidos, las identificaciones de las partes relacionadas? ¿Y para qué vamos a conocerlas? Para ver si hay riesgo, para ver si hay posibilidad de que estas transacciones, de que estas relaciones tengan transacciones que sean inadecuadas. Entonces usted va a hacer esto para identificar riesgos. Ojo, no lo va a hacer para identificar hallazgos. Va a hacerlo para identificar riesgos y esos riesgos se pueden convertir en hallazgos o en incorrecciones, como llama la norma. Entonces arranca la norma diciendo, aquí hay un párrafo y hay varias guías que quedan pendientes de leer. Entonces dice el párrafo 12, conocimiento de las relaciones. Con ocasión de la discusión entre los miembros del equipo, en otras palabras, aquí le voy a decir, mira, adviértale a todo el mundo, a todos los que hacen parte del equipo, ¿sí?, la posibilidad, mejor dicho, alerta amarilla o alerta naranja. Si usted ha identificado transacciones o partes vinculadas, ojo que pueden haber riesgos. En otras palabras, alarme al equipo y dígales, mira, en la mayoría de casos, cuando hay relaciones o transacciones con partes vinculadas, hay riesgo. Así que lléveles ese sentido de alarma, ¿no? Entonces aquí dice, mira, en los miembros del encargo, por favor, dígales que hay una posibilidad de que los estados financieros, cuando hay transacciones entre partes vinculadas, pueden estar mal. Entonces empieza el párrafo 13 diciendo, bueno, a preguntar o a indagar o a hacer entrevista, como dice la norma. Entonces dice, el auditor indagará ante la dirección sobre las siguientes cuestiones. Entonces, la indagación es la pregunta, ¿no? Y dice, el auditor indagará ante la dirección sobre las siguientes cuestiones: la identidad de las partes vinculadas, así como los cambios con respecto al periodo anterior. Entonces aquí la norma va a decir, mira, vamos a hacerlo por el lado correcto. Pregúntele a la administración, pregúntele al contador, pregúntele al financiero, al que tenga el cargo, cuáles son las partes vinculadas, nombres, apellidos, identificaciones. Y un favor, Daniel, hágame una comparación con el año anterior. Oye, interesantísimo esto para mí, ¿no? Es un consejo, ¿no? Porque no es solamente la identificación, sino la comparación. Y claro, con la comparación del año anterior yo me puedo dar cuenta que, oye, hay nuevas, alguna se fue o me la están ocultando. ¿Qué está pasando, no? Entonces, la norma me va a llenar de escepticismo porque es el único que me puede ayudar en estos casos. Entonces, identifíquelo, por favor. La identificación también, el llamado de la norma es hágala estando atento, hágala estando pendiente, porque lo más probable, me va a decir la niña esto entre líneas, lo más probable es que si quieren ocultar algo, cuando usted pida la lista de las partes vinculadas, no se la entreguen. O no le entreguen la parte vinculada que tiene muchos pecados, se la oculten, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Si yo tengo unas relaciones bastante, como yo lo llamo en esta norma, incestuosas, ¿no? Porque estamos en familia, incestuosas contables, pues no, si llega el auditor y me pide la lista, pues yo le voy a decir, mira, borremos esto, eso ni se da cuenta él. Lo más probable es que no le entreguen la transacción o la entidad con las cuales pueden tener relaciones fraudulentas. Le va a tocar o nos va a tocar utilizar nuestro máximo nivel de escepticismo. Y luego el segundo paso es, bueno, ya que usted tiene el listado de las transacciones entre partes relacionadas, ahora, por favor, la naturaleza de las relaciones existentes
entre la entidad y dichas partes vinculadas. Entonces, antes de que arranque la contabilidad, porque yo ya tengo ganas de ir a la contabilidad, la norma dice, una vez tenga la identificación, ahora pídame los contratos. Eso es lo que está diciendo el punto B. La naturaleza de las relaciones. ¿Dónde está la naturaleza de las relaciones? En los contratos, en los convenios. Debe haber algún tipo de convenio con la parte vinculada. Entonces, léaselos, por favor. Y luego, ya que usted quería ir a la contabilidad y quería ver los asientos contables y los registros contables, ahí viene. Si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante el periodo. Y de ser así, el tipo y el objeto de dichas transacciones. Entonces, nótese que recién estamos construyendo, ¿no? La norma me ha dado la alarma, me ha dicho, ojo, y ahora empiece por partes, identifique, míreme los contratos, míreme los convenios y luego míreme las transacciones. Y queda mucho más, porque quedan los procedimientos, quedan las guías que tenemos pendientes por leer, pero pues el tiempo se ha agotado en este espacio. Entonces, no sé si hay algún comentario final sobre las transacciones. Yo voy a hacer un pequeño comentario sobre esto que hemos leído. Primero, esta norma tiene un llamado de alerta. Un llamado de alerta a decir, Daniel, es probable que si hay transacciones entre partes vinculadas haya riesgo, haya algo que esté mal, haya pecados por ahí ocultos, ¿no? Así que tenga cuidado con ello. Daniel, hay limitaciones y le van a hacer el trabajo más difícil. Va a haber transacciones que sean complejas, que sean difíciles, le van a hacer el trabajo más complejo. Por favor, acuda al que le puede ayudar. Y en este caso, el que le puede ayudar es su escepticismo profesional. Dude, por favor. Ese es el primer llamado de la norma. Y luego la norma dice, empecemos a construir, ¿no?, la auditoría a las transacciones vinculadas. 1, identidad. 2, transacciones. Perdón, 1, identidad. 2, vínculo. 3, transacciones. Empecemos a construir la auditoría, ¿listo? Y luego sí va a las transacciones y empieza a obtener evidencia y la norma me va a ayudar al respecto, a guiarme por los procedimientos. También me parece interesante de la norma, no tanto para explicar la diferencia entre el marco de imagen fiel y el marco de cumplimiento. Como estamos en un marco de imagen fiel, tal vez el marco de cumplimiento se hace un poco extraño. Me parece interesante también que la norma diga al respecto. Y lo de las limitaciones. Si en una auditoría normal tenemos limitaciones, en una auditoría de partes vinculadas vamos a tener aún más limitaciones. Listo. Entonces, de esta manera concluimos el club de lectura sobre la NIA 550, primera parte. Queda pendiente una segunda parte. La invitación para el próximo club de lectura y también la invitación, aprovecho, no la había hecho nunca, para el que se quiera certificar en Londres. Vamos a lanzar un programa en el mes de marzo. Para que se certifique en Londres. Varios compañeros y colegas que nos acompañan aquí ya están certificados en Londres. Para más información, en las páginas, en las redes sociales, pueden también acompañarnos. Y en el grupo de Telegram también está abierto, ahora que está de moda Telegram. Aquí lo dejo para el que se quiera vincular. Ahí compartimos en la medida de lo posible ciertos elementos. Leo algunos comentarios finales y nos despedimos agradeciendo, por supuesto, a todos los colegas que han asistido y han compartido este espacio. Bueno, con mucho gusto. Aquí hay varias preguntas. Sonido, por favor. Ay, yo no las vi. Verificar audios no estén activos, sí. Dice Alex, me alegra saludarle. Es a raíz de que esto que nace los precios de transferencia. Claro, Alex. Es una, ¿no? Es una de las raíces, ¿no? Esa desconfianza, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Versión de la NIA. Esta versión, Iris, es la 2009, la última. Esta versión de la NIA. ¿Sí? Sí. Ahí hay que hacer una actualización en eventos. Así es. Voy a hacerla, Hugo Mario. Hugo Mario dice, ojo, en la página
no está el vínculo al club de lectura. Sí, hay que hacerlo. Bueno, bueno, me alegra muchísimo que les haya gustado. Entonces ponemos la grabación se cuelga en YouTube. Entonces usted busca ahí Club de Lectura Nías y ahí aparece, en unos minutos debe aparecer la grabación hasta este punto. No me queda más sino, profe, una pregunta, una SAS donde todos son familias, son partes relacionadas. Sí, Mario Alberto, son partes relacionadas. Eso es, porque la parte relacionada no solamente son empresas, sino personas que pueden tener alguno de esos apellidos, o control conjunto, o influencia significativa. ¿Listo? En conclusión, dice Marcela, las transacciones con parte relacionada deben tener esencia económica. Sí, deben parecerse o ser iguales a aquellas transacciones que tienen independencia mutua. Eso es. ¿Sí? Eso es. Bien, NIA versión 2009. Esa es la NIA versión 2009, la que utilizamos, que es la última. Listo. Bueno, pues dice Samuel, en nuestro país empieza el periodo de precios de transferencia y esta lectura da una guía muy importante para los contadores. Gracias por la invitación. Al contrario, Samuel, gracias por aceptar la invitación. Sí, esta niña me llena de escepticismo. Al fin y al cabo es el único, ¿no? Dice la niña. Al único, ¿quién podrá ayudarnos? El escepticismo profesional es el que nos puede ayudar. Yo le doy ideas, dice la norma, pero eso es escepticismo, ¿no? El que debe utilizar. La segunda parte, mi amigo Santander, generalmente toma unos 20 o 30 días. Así que nos da más tiempo para leer toda la norma porque en la próxima acabaremos con esta norma, con los requerimientos y con las demás guías. ¿Listo? La certificación de Londres no tiene ninguna vigencia, es para siempre, es vitalicia. Más información en las redes sociales. Un placer. Feliz noche hasta Bolivia, hasta Guatemala, aquí en nuestra hermosa Colombia y todos los colegas de los distintos países que tuvieron a bien acompañarnos. Un saludo a Miriam. Que esté muy bien. Chao, hasta pronto. Y a todos los colegas. Feliz noche. Salud. A Ecuador, a Guatemala, claro. Conferencia. Costa Rica, claro que sí. Gracias. Bueno, un placer, Marcela. Gracias por acompañarnos. Un saludo, mi amigo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muy amable. Con mucho gusto, Mario. Gracias por acompañarnos. Me alegra saludarle. Que tenga buenas noches, licenciado Daniel Hurtado. Un placer. Bueno, un saludo, mi estimado Gustavo. Que esté muy bien. Feliz noche. Saludo también a mi amigo Iván en Venezuela. Con mucho gusto, Byron. Nos vemos en el próximo. Claro, claro que le recuerdo con mucho cariño, mi estimado Byron. Lo logramos, obtuvimos la certificación. Listo, ahora sí. Chao, feliz noche.